Estimados estudiantes, saludos en el Señor Jesús y bienvenidos a este curso de Historia de la Iglesia. A la verdad que no sé qué decirles porque por segunda ocasión la electricidad se ha ido aquí. Estuvimos en medio de una depresión tropical que realmente la depresión tropical no entró a la isla, pasó solamente por la costa norte de la isla, pero las bandas que trajo consigo de fuerte lluvia, granizo y truenos y relámpagos, básicamente una tormenta eléctrica. En medio de la clase estábamos aquí experimentando una tormenta eléctrica y justamente pues cayó un rayo en el parque que queda justo frente de la casa y se fue la electricidad en todo el barrio y básicamente a los 5 minutos regresó, pero regresó por, digamos, por 45 segundos porque cayó otro rayo y ahí sí que se fue. Y finalmente pues ahora ha llegado nuevamente la electricidad, por lo que no tengo otra opción, otra alternativa, sino pues presentarles a ustedes la sesión de esta semana a través de video. Así que una vez más les pido mis excusas por circunstancias que realmente son ajenas a mi voluntad. Yo no tengo control de estas circunstancias de tiempo, del sistema eléctrico y todo ese tipo de cosas. Así que pues les pido disculpas y entendimiento ante circunstancias como esta. Y justamente pues estuvimos hablando, comenzamos a hablar acerca de el periodo del oscurantismo, el periodo del monaquismo benedictino, y de ahí pues nos movimos, comenzamos a movernos en la dirección de diversas doctrinas o conflictos que estaban ocurriendo con respecto a la cristología. Lo que voy a hacer es que voy a regresar al principio para que no nos perdamos y para que todos estemos en la misma página. Así que comienzo nuevamente hablando acerca del monaquismo benedictino, que fue un periodo en el que, frente a la gran corrupción moral y espiritual que estaba experimentando el mundo de aquel entonces dentro de la misma iglesia, el monasticismo pues se convierte en un escape para quienes deseaban servir a Dios sinceramente. Eventualmente, por supuesto, el monaquismo también se corrompe, pero por lo menos en estos comienzos ellos estaban tratando de seguir los pasos de los primeros monjes del desierto. Básicamente esta tradición cristiana se comenzó en Egipto. Y después, por supuesto, personajes como los grandes capadocios, pues la llevaron a la región de Turquía, Asia Menor, y eventualmente, pues, hubieron diversas variantes de ella. La más influyente en términos de lo que es la iglesia occidental es la del monaquismo benedictino. Y todo esto es producto de este personaje que se llamaba Benito de Nursia, quien nació en Italia alrededor del año 480 después de Cristo. A la edad de 20 años, Benito pues se retira a vivir en una cueva y pese a todo eso, Benito toma una ruta diferente a la que típicamente los monjes de aquel entonces hacían las cosas. Es decir, típicamente los monjes en aquel entonces se autoflagelaban, maltrataban mucho su cuerpo, pasaban hambre, todo ese tipo de cosas porque ellos querían matar la carne. Sin embargo, pues Benito pues creía que el monje tenía como misión el tener su cuerpo apto para el servicio a Dios, por lo tanto había que mantenerlo en condiciones óptimas. Y la fama de Benito pues se extendió, personas de todas partes comenzaron a llegar a estar con él y Benito tuvo que entonces verse obligado a dividir estos hombres que estaban llegando allí en grupos de 12 monjes cada uno. Tanto fueron las visitas de gente de todas partes al lugar donde se encontraba Benito que él se ve forzado a trasladarse, a mudar el monasterio a las montañas de Monte Cassino, cerca de un monasterio para mujeres que su hermana, que se llamaba Escolástica, pues había fundado ya. Y allí entonces es donde él establece pues su nuevo recinto. Y ya para el año 529, San Benito de Nursia pues creó unas reglas monásticas que son sumamente importantes, son las reglas, digamos, que han cambiado el monasticismo hasta el día de hoy. Estas reglas impactan permanentemente el movimiento monaquista hasta el presente día y de hecho
no solamente son utilizadas estas reglas en el monaquismo católico romano, sino también en el monaquismo ortodoxo y aún en el monaquismo protestante. Aunque usted no lo crea, hay monasterios protestantes. Básicamente, el fundamento de esta regla monástica de San Benito era el establecer una moderación en la vida ascética de los monjes. Pese a esto, pues por supuesto, las reglas requerían que hubiese permanencia en el mismo monasterio y total obediencia al abad, porque en aquel entonces había la mala costumbre de que cuando un monje se enojaban con el abad, pues se movía de un monasterio a otro. Y Benito, pues, lo que quería era que la gente tuviese la disciplina de reportar, de tener, como dicen en el idioma inglés, accountability a un líder. Y ese líder era el abad. Por lo tanto, se requería total obediencia a este líder. El abad, pues, tampoco podía ser un abusador. Había fama de muchos monasterios donde estos abad eran gente quienes básicamente abusaban físicamente de otros monjes. Por lo tanto, una de las reglas importantísimas de San Benito era que el abad no podía ser excesivo con sus demandas, sino que debía de gobernar el monasterio de la forma que lo hace un padre. El trabajo en el monasterio, pues, también lo dividió mediante turnos por semana, es decir, el que le tocaba trabajar en la huerta esta semana, pues la semana que viene estaría en la cocina, y el de la cocina estaría, digamos, limpiando los pisos, y el de los pisos estaría en la huerta. Y básicamente había una rotación de trabajo para evitar el que algunas personas trabajasen excesivamente y otras personas sencillamente la pasasen muy bien. También los periodos de oración eran sumamente importantes. Estamos hablando de que había un periodo de oración a medianoche, a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde. Así que esos periodos de oración eran inviolables. También había periodos de tiempo de estudio de la palabra de Dios, por lo cual también ese periodo de tiempo era inviolable. Eso era, digamos, la base de la médula central de la vida monástica. En adición, por supuesto, que pues tenían que comer, por lo tanto tenían huertas y tenían ellos que mantener higiene, por lo tenían que entonces pues limpiar, había que cocinar, había que hacer ciertas cosas de mantenimiento de una casa, por lo tanto, pues ese trabajo también se hacía en forma dividida. Y el trabajo en el monasterio, pues, era importantísimo. Había una situación en aquellos tiempos también donde, digamos, familias nobles, pues que tenían, digamos, el hijo segundo o el hijo tercero o el hijo quinto, quienes no iban a heredar nada, no iban a tener títulos de nobleza, ni iban a tener nada, pues estos chicos optaban por entrar a monasterios con el fin de que algún día convertirse en abad y entonces ellos poder dirigir algo, ser jefes de algo, ¿no? Entonces, pues, había instancias en las cuales estas familias nobles pues daban cierta cantidad de dinero a la iglesia y básicamente compraban las posesiones de abad. En cambio, pues a partir de San Benito, pues se establece como regla que quienes pertenecieran a los monasterios de San Benito, pues básicamente, pese a que provenían de familias nobles y adineradas, no podían beneficiarse de tal linaje, por lo cual eran iguales como quienes no provenían de estas familias adineradas. Ya habiendo hablado acerca de eso, pues vamos a pasar también ahora a hablar acerca de la Iglesia del Este. La Iglesia del Este, que digamos aquí fue donde nos agarró la tormenta eléctrica, tuvo un dramático impacto en los primeros siglos de la Iglesia. Hablamos de los 7 concilios ecuménicos más importantes de toda la historia de la Iglesia, pues todos ellos se celebraron en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y ciudades como Nicea, Constantinopla, que hoy se llama Istambul, la ciudad de Éfeso, que como mencioné la vez pasada, es la ciudad donde acogió al apóstol Juan, básicamente hasta su muerte, y también acogió por unos 3 años y medio al apóstol Pablo, donde se establece, digamos, la iglesia más potente de toda Asia Menor, yo diría aún más potente que la iglesia de Antioquía, y porque fue la iglesia que se convirtió en la fuerza misionera, donde plantaron iglesias por todo el territorio de lo que hoy es Turquía.
Y también, pues, es el lugar donde tradicionalmente se cree que la Virgen María, la Madre de Jesús, pues, falleció. Eh, a pesar de que, por supuesto, hay varias versiones de donde murió María. Eh, También, pues, vemos que se celebró también un concilio en Éfeso, que se celebró otro concilio en la ciudad de Calcedonia. Y básicamente estos lugares, pues, se convirtieron mediante estos concilios ecuménicos en centros de las disputas más relevantes de la fe cristiana, específicamente con el asunto de la naturaleza de Cristo, o lo que se conoce como cristología. Y cada uno de estos concilios pues tuvo como fin establecer una doctrina uniforme acerca de la naturaleza de Cristo. Cuando vemos esto, pues estuvimos hablando de que la primera lucha que hubo, que llevó básicamente fue lo que despertó el primer concilio de Nicea, fue la batalla entre Alejandro y Arriano. El arrianismo estaba vivo, coleando todavía, y en adición a esta posición teológica, pues otras posiciones también surgieron. Debido a esto, el concilio de Constantinopla, pues digamos, reafirma la decisión de la doctrina de la Trinidad establecida en el concilio de Nicea. Pero esto no queda ahí. Sabemos ya de que hubo un personaje que se llamaba Nestorio, quien era el patriarca de la ciudad de Constantinopla y creador, básicamente, por así decir, de la famosa controversia nestoriana. La misma argumentaba que si Jesucristo es Dios, que es coigual al Padre, entonces, pues entonces María sería la madre de Dios, lo que en el idioma griego se conoce como Theotokos. Y eso para Nestorio, pues, era inaceptable. En su opinión, la iglesia tenía que distinguir el hecho de que María era la madre de Cristo, Christotokos, y no madre de Dios. A lo que entonces Cirilo, quien era el patriarca de Alejandría, pues arremete contra Nestorio, no teniendo entonces otra opción que establecerse otro concilio, el cual se celebra en la ciudad de Éfeso. Y esta batalla, básicamente, después de un inmenso debate, le cuesta a Nestorio su posición. Básicamente es enviado a un monasterio en Antioquía, allí pues tampoco lo pudieron callar, y de allí lo envían a otro monasterio en Petra, eso es en Jordania, donde tampoco lo pudieron callar. De allí lo envían a otro monasterio en Libia, donde finalmente allí pues muere. La posición de Cirilo, de que María es madre de Dios, es doctrina oficial de la Iglesia de Roma hasta el día de hoy, es la posición inclusive, yo sé que los evangélicos no nos gusta decir esto públicamente, pero cuando tú le preguntas a un evangélico, ¿tú crees que María es madre de Jesús? Sí, es madre de Jesús. ¿Y tú crees que Jesús es Dios? Sí, yo creo que Jesús es Dios. Entonces María es madre de Dios. Y claro, los evangélicos se quedan un poco así chungos, confundidos. Pero bueno, esa es la doctrina que el cristianismo en términos generales ha aceptado, a excepción, por supuesto, de varios grupos que todavía pues tienen esa batalla respecto a la cristología. La iglesia nestoriana es una de ellas, la cual permanece hasta el día de hoy, con una posición teológica y básicamente con muchos textos bíblicos que la sustentan. Créanme que cuando hay estas batallas cristológicas es que en cada uno de los bandos tiene una lista de textos bíblicos que la apoyan, como en el caso, por ejemplo, del protestantismo en nuestros días referente a la posición calvinista y la posición arminiana. Así que esto no es nada nuevo y vemos que son asuntos que en mi opinión personal, y esta es la opinión personal mía, esto no es doctrina, no es dogma ni es nada, es la opinión del hermano José, yo creo que estas son posiciones teológicas en áreas grises, las cuales no entendemos y no entenderemos en esta vida secular. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, quizás podamos tener un entendimiento más claro de lo que es la naturaleza de Jesucristo y lo que es la Trinidad o la Triunidad, porque vemos que el lado de Nestorio pues defendía lo que se conoce como la triunidad, en la cual sí, Jesús es divino, Jesús es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Jesús es inmensamente importante en la vida de la iglesia, es central en la vida de la iglesia. Sin embargo, la iglesia nestoriana afirma que Jesús
es el primero de la creación, es decir, no es coigual al Padre, que el Padre es el Padre y que el Hijo es el Hijo. Por lo tanto, no existe tal Trinidad, sino una triunidad. Y utilizan varios textos bíblicos para sustentar esa posición teológica, la cual pues eso sería un tema para otro video, pero para que tengáis idea, esa batalla cristológica permanece hasta el día de hoy, pese a que mayoritariamente la posición de la iglesia, especialmente la iglesia occidental, es su totalidad, la iglesia occidental en su totalidad es una iglesia trinitaria. Vemos que el segundo concilio de Nicea ocurre y tiene como objetivo pues, discutir si era permitido o no el tener imágenes en la iglesia. Una gran parte de la iglesia del este adoptó como doctrina el que Jesús, básicamente, es únicamente divino y bajo ninguna circunstancia fue humano. Eso es conocido con el término de monofisismo. Y vemos que tenemos iglesias monofascistas hasta el día de hoy. En cuanto a lo de las imágenes, pues sabemos que el emperador León III pues, ordenó la destrucción de una imagen de Cristo, la cual era venerada en Constantinopla. Su hijo Constantino V hizo un decreto eliminando el uso de imágenes en las iglesias, y las razones para estos emperadores tomar estas acciones fue basada en lo que dice Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, en que nos dice la palabra de que no nos hagamos imágenes. En cambio, la emperatriz Irene pues ordena un concilio en Nicea en el año 787 y la decisión tomada allí restablece básicamente el uso de los íconos y de las imágenes en las iglesias, basada de que las imágenes no tienen como fin el adorar a esas imágenes, sino más bien recordar los grandes santos de la iglesia, los mártires y las personas que han hecho un servicio increíble al cuerpo de Cristo. Claro que eso eventualmente conecta con el hecho de que podemos pedirle a los santos para que los santos intercedan en nuestro favor ante Dios, lo cual pues no es bíblico, pero vemos cómo la imaginación de estos teólogos pues llevó a la iglesia a establecer como dogma todo este tipo de cosas. En cuanto al movimiento nestoriano, pues el movimiento nestoriano pues no murió con su fundador. Eventualmente el mismo se extiende hacia el este, llegando hasta China. Vemos que en el caso de China, cuando llegan ellos, se establecen en el oeste del país, en lo que es la región de Xi'an, y hasta el día de hoy, de hecho, hay una iglesia que, bueno, hoy día es utilizada como pagoda, la cual tiene un monumento donde describe la fecha en la que se comienza la iglesia, los primeros sacerdotes que estuvieron allí y el primer grupo de creyentes. Y eso está escrito en el idioma siríaco y en el idioma chino de aquel entonces. Así que eso queda allí como testamento. Yo estuve personalmente en ese lugar, un lugar muy difícil para poder llegar porque no hay rótulos, ni hay forma, no hay un camino ni nada. Básicamente hay que cruzar un campo de maíz y comenzar a subir monte arriba hasta llegar al tope de la montaña. Muy, muy difícil para poder acceder al sitio porque no está preparado para turismo y el gobierno chino realmente no quiere publicar eso a fin de que no vayan muchos fieles cristianos hasta ese sitio. Pero la idea es que pues hay evidencia histórica. Yo personalmente he estado en ese sitio y la iglesia, el cristianismo llegó a China por primera vez a través de los nestorianos, quienes básicamente fueron eventualmente con el cambio de dinastía casi eliminados, y cuando pensaban que estaban eliminados, pues ocurre como ocurre con las cucarachas, ¿no? Que uno piensa que ya las eliminó todas y de pronto empiezan a salir de nuevo. Pues así ocurrió con el movimiento nestoriano en China, donde salió en varias ocasiones y eventualmente pues a lo largo de la historia vemos como Matteo Ricci, que era un monje católico, pues llega hasta China llevando el evangelio como un misionero jesuita, y eventualmente tenemos otros grandes personajes, tanto jesuitas como dominicos, quienes establecen congregaciones en diferentes partes de China, y China siempre ha tenido esa lucha en la cual, de acuerdo a quien esté gobernando, se le ha permitido tener el cristianismo allí o se les ha básicamente eliminado casi en su totalidad. Pese a eso, siempre la llama del cristianismo ha permanecido debajo de las cenizas y siempre vuelve a resurgir. En cuanto a la batalla con respecto a la teología del monofisismo,
que es la que entiende que Jesús era únicamente divino, que no hubo ninguna parte de Jesús que fuese humana o física. Pues miren, tenemos la iglesia, por ejemplo, la iglesia cóptica en Egipto, o la iglesia de Armenia. Armenia fue el primer país en convertirse en una nación cristiana en la historia. Y vemos que la iglesia de Etiopía, la iglesia de Siria también adopta esta doctrina monofisista, y por lo tanto estas iglesias permanecen separadas de la comunión tanto de Roma como de la comunión de la iglesia ortodoxa griega o la iglesia ortodoxa rusa. Durante todo este periodo pues comienzan a ocurrir ciertas cosas también en el área del este. Una de ellas es el desarrollo del Islam. Vemos que Mahoma pues, comienza su carrera como profeta en el año 610 después de Cristo, y estando en Meca, Mahoma pues tiene una serie de visiones las cuales pues los llevan a fundar una religión, la cual es esencialmente una mezcla de conceptos judaicos, cristianos y de la cultura árabe de aquel entonces, con las visiones que él recibía. Y en el año 622, pues Mahoma huye de Meca a la ciudad de Medina porque lo querían matar. Allí entonces su mensaje es recibido y logra organizar un ejército para así regresar a Meca y conquistarla en el nombre de Alá. Y luego de la muerte de Mahoma, pues el Islam se esparció por todo el Medio Oriente mediante invasiones militares hechas por diversos califas. Y la influencia fue tal que en un momento dado el Islam controló desde la parte oeste de la China hasta el sur de España. El impacto de estas invasiones fue tan profunda que obligó eventualmente a las iglesias a lanzar una campaña militar conocida como las cruzadas. Y cuando hablamos de las cruzadas, pues las cruzadas fueron una serie de 9 guerras entre cristianos y musulmanes. Y estas guerras son una respuesta. Siempre hablamos de la carnicería que los ejércitos cristianos hicieron en las cruzadas, y lo cual es cierto. No es innegable, es un hecho innegable el abuso, la crueldad que cometieron los ejércitos cristianos durante la cruzada. Pero debemos de ir a las razones por las que se comienza una cruzada, y las razones por las que se comienza una cruzada es en respuesta al avance islámico en lugares como Constantinopla, como España y aún la ciudad de Jerusalén. Y el Papa Urbano II es quien lanza la primera cruzada en el año 1096, y la retirada final de parte de las fuerzas cristianas ocurre en el año 1291. Al principio, pues, estas fuerzas cristianas pues, tuvieron éxito al conquistar, digamos, la ciudad de Jerusalén, lograron importantes territorios como Edesa, Armenia, Libia. A la misma vez, la forma tan violenta con la que los ejércitos cristianos conquistaron estos lugares, asesinando despiadadamente a mujeres, niños, ancianos, fue tal que ha quedado marcado en los anales de la historia esto como uno de los momentos más horrendos de la historia del cristianismo. Así que eso es sumamente importante, que nosotros pues tengamos el contexto en el cual ocurrió todo esto. Es importante destacar que en adición a las cruzadas del Medio Oriente hubieron otras. Por ejemplo, la reconquista de Andalucía, lo que es Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada, fue parte de ese movimiento de cruzada. Fue una cruzada contra los infieles musulmanes, la cual culmina en el año 1492. Ya entonces voy a pasar a hablar brevemente acerca del papado. El término papa es utilizado para referirse, digamos, al obispo de Roma, quien es el líder máximo de la Iglesia occidental. La palabra papa pues significa padre o papá. Y pese a que la Iglesia de Roma argumenta de que Pedro fue el primer papa, pues realmente no hay evidencia de que Pedro haya, digamos, transferido su autoridad a alguna persona antes de su muerte. Algunos historiadores, pues, digamos, ponen a Clemente como sucesor de Pedro, pero otros argumentan que Clemente fue en realidad el tercer papa. Otros estudiosos afirman que en los primeros años la dirección de la iglesia estaba en manos de un grupo de obispos,
lo cual fue el modelo, digamos, de la iglesia de Jerusalén, la cual estaba bajo el liderazgo de los apóstoles. Y al comienzo, pues, de la historia de la iglesia, pues, Antioquía y Alejandría eran, digamos, las regiones más importantes que existían dentro del cristianismo, eran aún más importantes que Roma en términos del liderazgo de la iglesia. Sin embargo, eventualmente, pues, Roma toma autoridad, establece sus parámetros y establece, digamos, su dominio, ya que básicamente, una vez Constantino toma el poder y legaliza el cristianismo, pues Constantino decide crear una nueva capital, decide crear básicamente la ciudad de Constantinopla, convertirla en la capital del imperio. Entonces, al ocurrir eso, al Constantino básicamente mudarse de Roma a Constantinopla, queda un vacío que la iglesia básicamente ocupa. Y debido a eso, entonces, Constantino le da más autoridad a la iglesia allí en Roma, por lo que la iglesia de Roma obtiene una preponderancia mucho mayor. Y tenemos básicamente este periodo de tiempo hasta llegar a un personaje que se llamaba León el Grande. Y León el Grande es, digamos, el primer papa en la forma en la que, digamos, lo entendemos nosotros en el día de hoy. Hubo otro personaje que se llamaba Hilario. Hilario fue, digamos, el sucesor de León y mantuvo típicamente las mismas políticas que su predecesor. El otro papa que también conocemos se llamaba Simplicio. Y comienzan a partir de Simplicio unas contiendas a mayor escala con, digamos, los gobernantes y con los líderes de la iglesia en Bizancio. Y ahí es que comienza, digamos, la fragmentación entre lo que es la iglesia del oeste con la iglesia del este. Ya que entonces, al haber un patriarca en la ciudad de Constantinopla y haber un obispo poderosísimo en Roma, entonces comienza una lucha por la dominancia. ¿Quién iba a controlar el liderazgo de la iglesia? De ahí tenemos al Papa Gregorio el Grande. Y Gregorio el Grande pues fue sumamente famoso porque él dirigió las obras de salubridad durante la peste que invadió Roma. También comenzó a establecer una poderosa influencia entre los reyes francos y lombardos. Tuvo una influencia política más allá de lo que era la ciudad de Roma. Y básicamente también Gregorio el Grande es conocido por el hecho de que él fue el que estableció la doctrina del purgatorio. Y bueno, el papado tuvo sus momentos más marcados y de mayor poder político y también de desgracia espiritual. Hubieron instancias en las que dos papas reinaron a la misma vez, como lo fue en el caso de Anacleto II e Inocencio II. Y pese a que los reyes europeos, pues, digamos, rendían pleitesía a la figura del papa, digamos, a la hora de elegir a uno para la batalla, pues realmente pues esto era un aspecto que iba y venía. Habían periodos de tiempo donde las monarquías europeas apoyaban el papado totalmente y habían periodos de tiempo donde las monarquías europeas estaban en total choque frontal con el papa. Francia en particular utilizó la influencia que tenía política para, digamos, elegir papas. Y de igual modo lo hicieron los reinos italianos. Y el resultado de esta gran crisis espiritual pues llevó a individuos como Juan Wycliffe, quienes deseaban que el pueblo tuviese acceso a las escrituras en el idioma autóctono del país. Por otro lado, había otro personaje que se llamaba Juan Hus, quien era un sacerdote en la ciudad de Praga, quien alentó a sus seguidores a que siguieran a Cristo, ya que él es la cabeza de la iglesia, no un papa corrupto. Esto causó básicamente, eventualmente, el que Juan Hus fuese quemado en la hoguera. Otro personaje también que vemos en la historia de la iglesia, que le hizo frente a la iglesia de Roma, era un monje que se llamaba Jerónimo Savonarola. Era un fraile dominico que comenzó, digamos, a predicar en forma furiosa de la ciudad de Florencia en contra de la corrupción del papado y las familias nobles. Y vemos que esto levanta un movimiento que básicamente crea una revolución dentro de la ciudad de Florencia y eventualmente, desde la misma forma en que Wycliffe y
y Hughes, pues Savonarola sufre martirio por causa del Evangelio a mano de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y estos tres ejemplos, digamos, son muestras de lo que pronto ocurriría. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba ya en camino a una reforma. Y los días de Lutero pues se estaban acercando. Sin embargo, la iglesia precisaba sufrir otro golpe. Y eso fue la caída de Constantinopla en el año 1452, cuando los ejércitos musulmanes llegan y conquistan la ciudad. El lugar donde se construyó la iglesia más grande del mundo y que fue por 1000 años símbolo del cristianismo, la iglesia de Hagia Sofía, cesaron los himnos a Cristo y comenzaron a escucharse el Adán, el llamado a la oración muslima. Y bueno, habiendo hecho ya un rápido, por así decir, un vuelo a 30.000 pies de altura para ver el contexto histórico de los primeros años de la iglesia, por así decir, los primeros 1000 años de la iglesia, ya estamos llegando básicamente a un periodo que mencioné los nombres de algunos de los papas más importantes de aquel entonces y de la batalla que ocurrió dentro del seno de la iglesia y dentro de las familias nobles europeas por tratar de controlar, digamos, el liderazgo de la iglesia. Y dentro de todo eso, pues surgen también otros elementos que no podemos echar a un lado. Por ejemplo, tenemos que mientras la iglesia aumentaba su poder político institucional, pues surgían otros problemas. Uno de ellos, digamos, era la amenaza de pueblos del este europeo. Los griegos los llamaban bárbaros y los romanos utilizaban este mismo pues, lenguaje para describirlo. Las razones para el desplome del Imperio Romano pues, fueron muchas. Pero en realidad la mayoría de la gente pues, no aceptaba esas realidades. Como lo vemos hoy día, la historia se repite. Cuando nosotros observamos el levantamiento y caída de imperios, lo vemos nosotros con el imperio babilónico en la Biblia, lo vemos con el imperio de los medos y los persas, el imperio asirio, lo vemos con eventualmente los griegos, y ya fuese de Atenas o de Esparta, lo vemos también con el imperio romano y eventualmente lo vemos en tiempos más modernos con, digamos, el imperio británico y aún vemos hoy día frente a nuestros ojos como el imperio de los Estados Unidos pues se está desmoronando frente a nuestros ojos y justamente la razón es la misma. Estamos hablando de que la corrupción moral y espiritual de una nación o de un pueblo los lleva a su ruina. Y vemos nosotros una y otra vez que el problema que la historia nos señala a nosotros, las razones por los grandes desplomes de los países, pues es justamente el abandonar los principios bíblicos, el abandonar el concepto de lo que es una vida recta y ver cómo la corrupción moral y espiritual pues dominan estos pueblos. Vemos imperios, por ejemplo, como el imperio mongol, que tuvo la gran oportunidad de aceptar el evangelio, lo rechazaron y básicamente pues terminan desplomándose también por su corrupción. El imperio otomano, pese a que era un imperio musulmán, se apartan también inclusive de la esencia de lo que fue en su forma original el Islam y al abandonar su fe básicamente y abrazar la corrupción moral y espiritual termina llevando a este imperio a su desplome también. Así que la historia de todos los desplomes imperiales han sido debido a la corrupción moral y espiritual. Y mientras pues vemos esto
a lo largo de la historia, pues estamos tomando este ejemplo de cómo pues, el Imperio Romano ya estaba en sus tiempos finales. Pese a que la mayoría de la gente pues no lo aceptaba. Así que los paganos, pues digamos, acusaban a los cristianos y los cristianos a los paganos de ser la causa de la caída del imperio que por siglos había dominado en tres continentes. Sin embargo, la caída de Roma no tuvo que ver nada en el sentido de, de religión. Era un asunto moral y espiritual, pero no tenía que ver nada con religión. Y la razón por la que digo esto es porque no solamente los romanos eran cristianos, pero era que también los bárbaros eran cristianos. Así que era una batalla de cristianos contra cristianos. Era un asunto ya no de religión, sino un asunto de moral y espiritualidad. Estos pueblos bárbaros pues se componían de los godos, los visigodos, los ostrogodos y los vándalos. Y la razón de la invasión a Roma pues era, digamos, el poder participar de los beneficios que había estado disfrutando Roma por mucho tiempo, no solamente en términos de, digamos, de oro y de plata, sino también en las artes, la cultura y la lengua. Ellos querían ser tan avanzados como lo era la cultura romana. Y debido, digamos, a que la doctrina del arrianismo se había difundido a lo largo del este, pues estos grupos germánicos eran en su gran mayoría cristianos que defendían la posición teológica de Arrio. Y las invasiones, digamos, eran entonces ya de arrianos contra trinitarios. Las invasiones bárbaras, pues, no solamente trajo consigo pues, muerte y destrucción a su paso, sino también un gran debate entre la fe en la tradición nicea versus la tradición que tenía la fe cristiana arriana. Vemos que en el año 439 pues, los vándalos tomaron parte del norte de África y convirtieron a la ciudad de Cartago en su capital y eventualmente desde el norte de África pues comenzaron a tomar islas francesas e italianas tales como Córcega o Sicilia y desde allí pues incursionaron en los estados italianos llegando hasta Roma en el año 455. Y tanto el rey vándalo que se llamaba Genserico como sucesor que se llamaba Unerico eran cristianos, pero cristianos en la tradición del arianismo. Eran arianos hasta la médula y persiguieron sin piedad quienes apoyaban la posición del concilio de Nicea. Les confiscaron sus iglesias, se les prohibió hacer cultos en la tradición nicena, etcétera, etcétera. Sin embargo, el emperador Justiniano estaba, digamos, en Constantinopla preparándose para echar a los arianos del norte de África. Y vemos que en el año 533 los romanos, quienes eran leales a Justiniano, pues tomaron la ciudad de Cartago, poniendo fin al gobierno de los vándalos. Y debido a estas invasiones entre arrianos y nicenos, y digamos, añadiéndole el problema con el movimiento donatista que estaba en el norte de África, pues la fe cristiana pues comenzó a perder fuerza allí en esa región. Se convirtió básicamente en un campo fértil para la eventual llegada del Islam. Y esto ocurre porque la gente estaba confundida. Por un lado tenían a los donatistas, por otro lado tenían a los arianos, por otro lado tenían a los nicenos. Y la verdad que la gente no sabía qué creer. Estamos hablando de gente que pues tristemente pues no eran educadas, gente que no tenían mucho conocimiento escritural y gente que eran cristianos, pero eran cristianos nominales o cristianos de ir a la iglesia, pero de no tener una experiencia personal con Cristo. Por lo tanto, vemos que se convierte toda esta región del norte de África, lo que es, digamos, Tunisia, Argelia, Marruecos, toda esa parte se convierte en territorio fértil, eventualmente al llegar el Islam. En cuanto a los visigodos, al comienzo de su mandato, pues dominaban Francia y España, pero ya para el año 507 los francos pues echaron a los visigodos de su territorio, convirtiéndose, digamos, los visigodos en una dinastía totalmente española. Y de hecho, tenemos que decir que no toda la península ibérica estuvo dominada por los visigodos, ya que había un grupo que se llamaban los suevos,
quienes dominaban pues la región de Galicia. Los visigodos eran cristianos en la tradición ariana, eran arianos, pero en el año 550 pues hicieron un cambio, dejaron de serlo, se unieron al bando niceno gracias a la intervención de un personaje que se llamaba Martín de Tours. Y con este cambio, pues toda la península ibérica pues quedó asegurada para el bando niceno y el arrianismo desapareció, pues por supuesto, de toda la península ibérica. Había un rey que se llamaba Leovigildo y Leovigildo pues establece la capital de su reino visigodo en la ciudad de Toledo y eventualmente pues conquista el territorio de los suevos en Galicia. Durante este tiempo, pues el personaje, digamos, religioso más importante de la región, pues lo fue Isidoro de Sevilla, quien fundó, digamos, una importante escuela teológica en ese entonces. Y también, pues, fue el personaje que organizó el Concilio de Toledo en el año 633, en donde se confirmó una vez más el apoyo a la posición teológica del Concilio de Nicea. En cuanto al territorio que conocemos hoy como Francia, durante esta época estaba dividido entre, digamos, los francos y los borgoñeses. Y los francos eran paganos, mientras que los borgoñeses eran cristianos, pero eran creyentes en la tradición arriana. Pero fue el rey franco Clodoveo quien se convierte al cristianismo y es bautizado en la fe. Y luego de ganar una batalla a los alemanes, esto es, digamos, de suma importancia, ya que entonces eventualmente tenemos un personaje que se llama Carlomagno, y Carlomagno es un descendiente de Clodoveo. Así que vemos como ya Francia poco a poco comienza a extender sus tentáculos hasta que finalmente logra por mucho tiempo tener control del papado. En las Islas Británicas la historia pues pudiéramos decir que era diferente, ya que los romanos pues dominaban solamente lo que hoy es Inglaterra, Escocia y Gales. Vemos que solamente los romanos dominaban Inglaterra, porque Escocia y Gales eran dominados por grupos paganos. Y estos reinos paganos, pues digamos, hacían incursiones a la región dominada por Roma. O sea, que ellos invadían desde Escocia, de Irlanda, desde Gales, lograban invadir territorio de lo que hoy es Inglaterra. Y en una de estas incursiones, pues digamos, secuestran a un joven que se llamaba Patricio. Patricio llega, digamos, a Irlanda como prisionero y sirve como esclavo unos años hasta que pudo escapar y regresar a Inglaterra. Y estando Patricio en Inglaterra, pues recibe un llamado divino para que regresase a Irlanda como misionero y que llevase el evangelio a los irlandeses. Así que Patricio toma la decisión de voluntariamente regresar al lugar que había sido una vez sido secuestrado y vivió como esclavo allí. Pero el éxito de la misión de Patricio, al cual conocemos cariñosamente en el día de hoy como San Patricio, pues tuvo un éxito apoteósico. Toda Irlanda se convierte al cristianismo a causa del evangelismo de San Patricio. De hecho, hay un libro que se llama The Celtic Wake of the Gospel, que lo escribió el profesor George Hunter, que utiliza básicamente el concepto del evangelismo en el estilo de San Patricio para utilizarse como vehículo de evangelización en nuestros días. Porque el tipo de evangelismo que hizo San Patricio es evangelismo relacional, el cual es de gran impacto, es un tipo de evangelismo que va más allá de las generaciones y es extremadamente efectivo, porque básicamente lo que hizo San Patricio fue leer la Biblia y ver lo que la iglesia de los libros de los Hechos hizo, y entonces básicamente Patricio, emuló la práctica de evangelismo relacional de la iglesia del libro de los Hechos. Así que vemos que toda Irlanda es convertida. Y de hecho, pues Patricio tuvo unos discípulos sumamente exitosos también en cuanto al trabajo de evangelismo. Uno de los discípulos de Patricio, que tenía por nombre Colombo,
pues sale de Irlanda y llevó el evangelio a los anglos y a los sajones. Y vemos que eventualmente pues llega otro personaje que fue otro misionero enviado por el Papa, pero que tuvo un rol importantísimo en la evangelización de las Islas Británicas, lo que llamamos hoy el Reino Unido, y este personaje se llamaba Agustín de Canterbury. El evangelio en la tradición de San Patricio fue dominante en las Islas Británicas hasta que básicamente pues Roma, que tenía un estilo muy diferente, impuso su estilo y básicamente erradicó la forma de practicar el cristianismo que Patricio había ya establecido en su comienzo. El sistema evangelístico y misional de Patricio, digamos, era lo más cercano a lo del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero a la iglesia de Roma no le interesaba eso. La iglesia de Roma lo que le interesaba era tener control total sobre la iglesia en Irlanda. Así que básicamente este sistema que había establecido Patricio, que estaba basado en discipulado, estaba basado en pequeños grupos, estaba basado en cuidado pastoral, estaba basado en ayuda a los pobres, estaba basado en una liturgia de culto sencilla, pues es echada a un lado y tenemos entonces la entrada en la iglesia irlandesa de una liturgia pomposa como la de Roma, de un estilo de cristianismo impersonal donde el evangelismo era básicamente ausente, donde el discipulado era ausente y donde básicamente tú eras cristiano porque habías nacido en una familia cristiana. Es lo que ocurre debido a esta imposición romana. Ese sistema litúrgico europeo pues básicamente desconecta a la gente. Así que un sistema como el de Patricio, en el cual la iglesia servía a la gente, pues se convierte en un sistema romano en la que la gente servía a la iglesia. Mientras tanto, en Italia, pues los bárbaros pues continuaron por muchos años su dominio, esparciendo pues la fe del cristianismo arriano por todas partes. Y por otro lado, pues Constantinopla estaba pasando por momentos difíciles y no podía darse a la tarea, digamos, de lanzar una campaña militar para pues recuperar todos esos territorios perdidos. Así que la inhabilidad de Bizancio, por un lado, de mantener su fe cristiana, a la misma vez que Roma estaba siendo asediada por ejércitos germánicos, y lo cual pues les imposibilitaba, digamos, a la iglesia del este enviar ayuda militar a la iglesia de Roma. Pues básicamente, pues eventualmente todo esto trajo como resultado el que catapultara, porque lo que hubo fue como un vacuum de poder, una ausencia de poder por parte de nobles, y básicamente el Papa se convierte no solamente en la figura principal en términos religiosos, sino en la figura única en términos políticos. Y esto le catapulta entonces al Papa a un sitial aún mucho más alto del que ya pues tenía. Ante el acecho de los bárbaros, pues hubo un papa que se llamaba Zacarías y básicamente recurre a los francos por ayuda. Y tanto Pipino como Carlomagno pues vinieron en el rescate del papa Zacarías. Y básicamente Carlomagno es el que logra finalmente pues vencer a los lombardos, poniendo fin a todo este acecho bárbaro que tenía pues la ciudad de Roma. Así que vemos cómo todo este tipo de cosas pues trae como resultado un gran impacto en términos políticos, en términos religiosos, y vemos cómo hasta el día de hoy pues hemos visto toda esta gran serie de papas quienes tienen un control político impresionante. Tenemos, por ejemplo, puedo hablar de una serie de papas quienes eventualmente, después de Gregorio el Grande, pues
llegaron. Por ejemplo, llegó el Papa Sabiniano, quien es sucesor de Gregorio, y fue un papa corrupto que intentó manchar, digamos, la memoria de su predecesor. Tenemos a Bonifacio III. Bonifacio no duró ni un año. Él fue el que recibió, digamos, el título de obispo universal por parte del emperador, pero básicamente no lo pudo ejercer, ya que la Iglesia del Este pues nunca lo aceptó, nunca, hasta el día de hoy la Iglesia del Este no acepta el dominio de Roma. Vino Bonifacio IV, Deodato, vino Bonifacio V, quienes trataron de regresar a la Iglesia, digamos, a la época de Gregorio el Grande mediante reformas, pero no pudieron. Hubo un papa que se llamaba Honorio, quien fue declarado hereje luego de su muerte por apoyar, digamos, al emperador en una falsa doctrina conocida como el monotelismo. Tenemos al Papa Severino, que luchó contra la doctrina monotelita, pero le costó, digamos, el tesoro de la ciudad de Roma. El Papa Martín, quien sufrió consecuencias semejantes a la de Severino por la misma causa. El Papa Sergio fue parte de un conflicto acerca del matrimonio de los sacerdotes. Sergio ordenó que los sacerdotes tenían que ser célibes. Este es el Papa que da la orden final de que tienen que ser célibes los sacerdotes. Constantino, quien se mantuvo firme frente al emperador concerniente al asunto del celibato de los sacerdotes. Tenemos el Papa Gregorio II, quien chocó estrepitosamente contra el emperador. Y esta vez fue, digamos, el asunto de la veneración de imágenes en la iglesia. Y el emperador, por supuesto, se oponía a ellas y Gregorio II las apoyaba. Tenemos a Gregorio III, quien fue, digamos, el último papa confirmado por un emperador. A partir de este momento ya sus sucesores no necesitaron confirmación papal porque el aumento del poderío político que tenían estos papas fue tal que llegó un momento dado en la historia en la cual el poderío del papa era superior al de las familias nobles europeas. El Papa Zacarías se enfrentó a los lombardos pacíficamente, logró obtener, digamos, territorios papales que la iglesia había perdido en los tiempos de León el Grande. Esteban II y Pablo, de hecho, Esteban II fue el que ungió a Pipino, el padre de Carlomagno, como rey de los francos. Pablo fue el sucesor, y de hecho Pablo era hermano de Esteban. Y vemos que llega el Papa Constantino al morir Pablo, y básicamente Constantino era un papa que tuvo que batallar contra un poderoso duque que invade Roma y básicamente nombra a su hermano como papa. Tenemos a Esteban III. Los lombardos básicamente deponen a Constantino por usurpador y hacen una elección. El resultado es la elección de Esteban III como papa. Tenemos el Papa Adriano, quien estrechó sus lazos de amistad con Carlomagno cuando este, digamos, se hizo rey de los francos. Y tenemos a León III, quien bajo este papado nace, digamos, lo que conocemos hoy como el Sacro Imperio Romano, porque León III es el que unge a Carlomagno como primer emperador de este imperio. Así que eso es sumamente importante tenerlo porque esto nos da contexto de lo que ocurre eventualmente en este contraste que vamos a ver a lo largo de la historia del cristianismo entre la iglesia del oeste y en el este. Y mientras todo eso sucedía en el oeste, pues en el este pues vemos un desarrollo completamente diferente. En el este la batalla que había, aparte de tener una lucha contra el Islam, pero la gran batalla que tuvo el este y la ha mantenido hasta el día de hoy es una batalla en términos de la doctrina cristológica, enérgicos debates acerca de la naturaleza de Jesucristo que nos lleva a ellos a tener una serie de conflictos y de posiciones teológicas. Y básicamente vemos dos escuelas teológicas que se imponen. Tenemos la escuela teológica de Alejandría y tenemos la escuela teológica de Antioquía. Y cada una tenía una forma distinta de ver el asunto de la divinidad de Jesucristo. La posición, por ejemplo, de Alejandría era vista dentro del contexto de la filosofía platónica. Para ellos
Lo que le importaba, digamos, acerca de Jesucristo era el hecho de que Él era el maestro de las verdades eternas. Para ellos la humanidad de Jesucristo, digamos, era un mero vehículo de comunicación, por lo que el enfoque de esta escuela, digamos, fue la divinidad de Jesucristo, lo cual entonces pues lleva, digamos, a iglesias como la iglesia cóptica a posiciones como la monofisita, en la cual ellos entendían que Jesús nunca fue humano, sino que era totalmente un ser espiritual. En contraste tenemos la posición de Antioquía, que básicamente veían a Cristo dentro de una óptica, por así decir, palestina. Allí las escrituras no eran alegóricas como en Egipto las tomaban, sino que eran literales, como lo es en la tradición judía. Así que el Jesús histórico siempre estuvo presente en la posición de la iglesia de Antioquía. Para ellos, Cristo no era, digamos, un simple maestro de verdades eternas. Cristo había venido para comenzar una nueva era con la humanidad. Y vemos entonces que dentro de esta iglesia del este pues surgen personajes como Apolinario. Y Apolinario predicaba una enseñanza en la que decía que Jesús tenía dos almas. Un alma animal que le da vida al cuerpo humano y un alma racional la cual contenía el intelecto. Es decir, mientras su alma animal, movida por todo tipo de impulsos humanos, pues su mente era puramente divina, ya que el verbo residía en el alma racional. Y la iglesia de Antioquía dijo que eso era una herejía, ya que creer eso significaba que Jesús nunca había tomado un cuerpo humano. Es decir, si la salvación viene a través de un Jesús que vivió y sufrió como humano, lo que enseñaba Apolinario no concordaba con su entendimiento teológico. Y eventualmente pues, los antioqueños pues, ganaron el argumento y Apolinario y sus seguidores fueron condenados. Y la iglesia pues, del oeste pues sí estuvo muy de acuerdo con esa decisión por parte del patriarcado de Antioquía. Y ya hemos hablado acerca de Nestorio y hemos hablado acerca de Cirilo, de esa lucha que hubo entre ambos. Otro personaje que sí me llama mucho la atención, que no he tocado, lo he mencionado, pero no he sido muy claro, es con respecto al monofisismo. Esto surge a través de un monje que se llamaba Eutiques. Eutiques era un monje de la ciudad de Alejandría que afirmaba que Jesús pues estuvo presente solamente en su naturaleza divina, que nunca estuvo en forma humana. Y esta posición teológica pues fue tomada como un ataque directo a la encarnación de Jesucristo, por lo que durante los concilios de Calcedonia en el año 451, como en el de Constantinopla en el año 553, pues se tiene que debatir esto. La iglesia siriaca, conocida también como la iglesia jacobita, la iglesia ortodoxa de Armenia, la iglesia cóptica de Egipto, la iglesia de Etiopía, son iglesias que mantienen hasta el día de hoy esa posición monofisista. Y el otro debate que vemos nosotros, en adición al de la naturaleza de Cristo, surge mucho más tarde, que tiene que ver con lo de las imágenes a la Virgen, imágenes de la Virgen y de los santos de la iglesia. Y vemos que esto causa unas batallas gigantescas en términos teológicos, lo cual pues eventualmente pues se impone la posición de que las imágenes se tenían que quedar en las iglesias. Y bueno, luego de tantas controversias en la iglesia del este llega este periodo difícil para todas estas congregaciones, las invasiones musulmanas y la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, pues le puso un freno al avance de la iglesia del este. No obstante, la iglesia del este mantiene todavía una presencia en todo el Medio Oriente, en Irán, lo que es, digamos, antiguamente conocido como Persia, Turquía, en China, Mongolia, Etiopía, Rusia, Grecia, la India y también, por supuesto, en la diáspora de personas de todos esos países que se encuentran en los Estados Unidos. Y bueno, como mencioné antes, pues las teologías nestorianas y monofisistas siguen siendo defendidas por algunas de estas iglesias ortodoxas, por lo que la disputa acerca de la naturaleza de Jesucristo hasta el día de hoy, pues nunca ha sido resuelta. Deseo.
Bueno, y como punto final de la presentación de este día, quiero hablarles acerca de una situación pues, que ocurre también con el pasar de los años dentro de la iglesia. Yo les mencioné acerca del monaquismo, y les hablé acerca de Benito de Nursia y les hablé de que el monaquismo, pues, pese a que fue un movimiento que surge como resultado de la corrupción moral y espiritual que tenía la iglesia, donde personas básicamente salen huyendo, por así decir, de toda esa corrupción para vivir una vida más en cercanía a Dios. Eventualmente, pues, había pasado ya mucho tiempo de la época de Benito de Nursia y la institución del monaquismo se desvía del camino. Con la llegada del siglo X, pues surgen movimientos de reforma dentro de los monasterios con el fin de poder ellos resolver estos grandes problemas. Así que pues tenemos la reforma cluniacense, que tuvo como aval al duque Guillermo III, quien le dio protección al abad Vernon en contra, digamos, de los papas y obispos corruptos que estaban utilizando los monasterios con el fin de ellos básicamente corromper todo el sistema. Y esto pues le permitió a Vernon pues restaurar varios monasterios de regreso a sus raíces, de regreso al concepto de Benito de Nursia en cuanto a lo que es la vida monástica. También el movimiento cistercienses que estableció Citeaux en Francia, pues hizo una gran contribución a los cambios en el monaquismo. Y eventualmente, pues la crisis espiritual en el papado fue tan grande que pues la iglesia se vio forzada a una introspección y se hicieron varios intentos de reforma papal. Por ejemplo, el Papa León IX, su nombre, digamos, era Bruno de Tula, pues León IX era un humilde obispo quien de camino a Roma fue vitoreado por las multitudes y cuando llegó a Roma fue electo papa. Y una vez comenzado pues su reinado papal, pues comenzó un proceso pues de reformas en la iglesia. De ahí pues vemos que surge otro personaje que se llamaba Víctor II, quien fue elegido papa en circunstancias, digamos, políticas no deseables al morir pues, León IX. Y Víctor pues continuó las reformas de León IX y de hecho pudo expulsar a obispos y cardenales corruptos, pero esto pues le causó también un precio alto que pagar. De ahí tenemos a Esteban IX, que con el apoyo del pueblo pues pudo expulsar a curas, quienes eran abusivos y quienes tenían esposas o concubinas. Y vemos el Papa Benedicto X, quien fue elegido. Sin embargo, el periodo de Benedicto X fue muy breve, ya que el bando pues, reformador, por así decir, se reunió y lo depusieron de su cargo papal. Vemos que también surge otro personaje que se llamaba Nicolás II. Nicolás II pues, es el que reemplaza a Benedicto X para así continuar con las reformas. Y este papa es el que establece, digamos, el proceso de elección de los papas que ha perdurado hasta el día de hoy, en el que los cardenales pues, tienen un colegio, el colegio de los cardenales, quienes eligen al pontífice. Tenemos también a los papas Honorio II y Alejandro II. A la muerte de Nicolás II, pues las familias nobles italianas pues trataron de tomar el papado, eligiendo a Honorio II al cargo, pero los cardenales se negaron, alegando que ya se había establecido un método de elección en el concilio de Laterano, por lo que los cardenales eligen a Alejandro II. Y bueno, el último de estos papas de este periodo de reformas se llamaba Gregorio VI, quien es el sucesor de Alejandro II. Y este fue el papa que, digamos, le dio realización a sus altos ideales. Condenó la venta de los cargos eclesiásticos,
mantuvo la abolición del matrimonio de clérigos, estableció legados papales quienes fueron, digamos, por toda Europa para asegurarse de que todo el mundo pues estaba cumpliendo con las órdenes que ya él había establecido. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Estamos ya a punto de entrar en otro periodo importantísimo de la historia de la Iglesia. La próxima semana estaremos hablando un poco acerca de lo que fue la Reforma Protestante, y es debido a eso que les voy a dejar a continuación la película Lutero para que usted la pueda ver y tenga ya entonces una idea clara de lo que vamos a estar hablando en la próxima semana. Que el Señor os continúe bendiciendo, y cualquier pregunta pues estamos aquí para responder.